Dentro del informe de diagnóstico, ¿no es cierto?, está el tema de los terceros informantes, que ahí de nuevo va a depender del caso, como decíamos, pero por lo menos tienen que, ¿no es cierto?, uno entrevistarse con los papás, con el papá, con la mamá, con los cuidadores. Lo respecto a los familiares, ya respondimos un poco a la pregunta en relación a si es prudente o no, va a depender, ¿no es cierto?, de cada situación. El colegio es vital, el colegio es como un mínimo también, ¿no es cierto?, tal como el mínimo que veíamos que, por lo menos con los papás, entrevistarse, el colegio también es como el mínimo en términos de la coordinación, ¿ya? Puede ser con otros profesionales, va a depender también de la situación que ustedes que estén trabajando, puede ser un psiquiatra, un pediatra, el fonoaudiólogo, el trabajador social, el terapeuta ocupacional, etcétera, va a depender también del caso. O sea, hay niños que a lo mejor no están en atención con ninguno de estos profesionales, entonces no corresponde, en otros quizás están, pero tampoco quizás sea tan prudente por lo que tú estás trabajando necesariamente coordinarte, ahí se tendrá que tomar la decisión. Con otras instituciones, yo en esto sí pues, obviamente si el niño está atendiéndose en otro programa, yo creo que lo mínimo también es poder coordinarte con ese programa, ¿no es cierto? Porque también para no sobreintervenir, para que quizás los objetivos no se empiecen a cruzar. Yo creo que pone ahí coordinarte con el otro programa para ir viendo cómo trabajar en forma paralela y quizás en conjunto en relación a la situación que se esté trabajando. Pero también pueden aparecer otras instituciones como los clubes deportivos, algún centro cultural que el niño esté participando y ahí también habrá que tomar la decisión respecto a si es prudente o no poder coordinarte con estos centros. Y la visita domiciliaria está también ahí con un signo de pregunta porque también yo creo que ahí va a depender también de la situación, ¿ya? Pero como les comentaba, lo más común hoy día es que ustedes trabajen en los lugares, ¿no es cierto?, con una dupla, por lo menos con una dupla psicosocial. Ya recuerden que en algunos casos incluso se trabaja con tripleta, que es el abogado, el trabajador social y el psicólogo, ¿ya? Entonces, también uno tiene que aprender a trabajar con una dupla, po, ¿ya? Que el trabajo psicosocial y finalmente eso también te entrega es una buena herramienta de abordaje también, porque no estás solo abordando una situación, sino que lo estás abordando con un otro, además que es de otra especialidad, por tanto también le da otra mirada que también tiende a poder insumar en poder generar un mayor análisis del caso que tú estás atendiendo. Es necesario entonces complementar la información, ¿no es cierto? Y a nivel ético, en términos del proceso, ahí está, en rigor, un niño no podría iniciar un proceso sin la autorización de sus padres, ¿no es cierto? No es que usted en la clínica privada llegue un niño de 8 años, ya necesito atenderme, obviamente eso tiene que ser autorizado por los papás. Ahora con los adolescentes, ¿qué creen ustedes que pasa ahí? Fue una pregunta ética, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando podría eventualmente llegar un adolescente? Solo atención. Tampoco podría. ¿Mm? ¿Qué dicen los demás? Creo, si es que no me equivoco, que en los espacios amigables pueden solicitar horas por su cuenta, pero parece que igual tienen que tener un, como que sus papás sepan o su cuidador sepa. ¿Mm? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Una buena pregunta en términos de, yo quizás la experiencia de la clínica privada, obviamente si es un adolescente, no me ha pasado en realidad nunca. Es muy difícil que una clínica privada, en la clínica privada el adolescente pida atención solo, ¿no? De hecho no me ha pasado nunca, sí, nunca, ni siquiera una vez. Pero cuando estaba preparando la clase el otro día me hice esa pregunta, pero ¿qué pasa si un adolescente, a propósito de lo que hice, por eso le puse ahí espacio amigable, pide atención solo, entendiendo que los espacios amigables tienen la ventaja de ser espacios donde se mantiene cierta confidencialidad respecto a los procesos y un adolescente podría pedir hora, por ejemplo, con un matrón o matrona, ¿no es cierto?, manteniéndose la confidencialidad. Entonces, como tenía duda respecto a cómo se estaba haciendo, llamé a alguien que yo que conozco que trabaja en un Cefam para preguntarle. Ya vas a tener certeza de cómo se estaba haciendo. Y me dice que sí, que podría ser, ¿no es cierto?, que un adolescente pida atención psicológica o que se pesquise la necesidad de atención psicológica. Recuerden que los espacios amigables
aplican esta famosa ficha, ¿no es cierto?, donde ahí se puede pesquisar algún tipo de necesidad de atención, por ejemplo, psicológica en este caso, que, que si bien en algunos casos tiene que pasar por el médico, qué sé yo, pero finalmente un adolescente podría iniciar un proceso de atención solo, ¿ya? Esa fue la respuesta que me dieron, salvo obviamente siguiendo los mismos principios éticos que hemos conversado, salvo, ¿no es cierto?, si dentro de del motivo de consulta o la situación que el adolescente quiera trabajar, él está en riesgo, ahí necesariamente se tiene que comunicar a los padres o a los cuidadores, pero en el caso... ¿Sí? Puede ser que a lo mejor en una clínica se dé el contexto de que no muy frecuentemente llega un adolescente a solicitar como una atención, pero a lo mejor en un colegio sí. Y lo otro que podría hacer es que, o sea, en mi caso yo lo que haría no me preocuparía tanto de solicitarle algún permiso o algo así, me preocuparía más de ponerle la atención que él llegó a solicitar, porque no es muy normal que un adolescente acceda a ir al psicólogo fácilmente, pues entonces me preocuparía más del motivo que lo llevó a ir solo, más que pedirle algún permiso. Sí, pero adquiere relevancia por un tema ético en los encuadres, ¿no es cierto? Ahí yo creo que independiente de si llega con los padres o sin los padres, puede llegar solo, ¿no es cierto? De inmediato uno tiene que encuadrar, ¿no es cierto? De inmediato uno tiene que, el consentimiento tiene que ir al comienzo independiente de la situación, igual uno en ese caso podría, ¿no es cierto?, decirle, mira, agradezco también tu apertura, de poder solicitar ayuda como de forma voluntaria y lo vamos a iniciar así, pero recuerda, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar en la lógica y con este consentimiento que da cuenta de que vamos a mantener esta como norma o regla de funcionamiento, que no le vamos a informar a nada a tus cuidadores por ahora, salvo que pesquisemos, ¿no es cierto?, en este proceso que tú estás en riesgo, que hay alguna persona que esté o alguna situación complicada, ¿no es cierto?, en ese caso yo te voy a decir y vamos a pedir ayuda y le vamos a informar a tu papá. ¿Ya? Eso tiene que estar claro desde el comienzo, ¿ya? Porque si tú no lo explicitas, después puede pasar alguna situación y no está claro en el inicio, puede ser bien complicado. Entonces, eso pasa entonces que puede ser, ¿no es cierto?, que quizás, como dice el compañero, en un colegio se puede dar más frecuente, ¿no es cierto? Y yo creo que quizás los psicólogos que trabajan en los colegios les pasa más frecuente que los adolescentes piden espontáneamente ayuda. Y en un consultorio, a propósito del espacio amigable. Ya, pero como en la clínica privada es muy poco frecuente y quizás también en los programas de Sename, como vienen derivados la mayoría de otras instituciones o del tribunal, también es poco, yo creo que infrecuente. ¿Ya? Pero podría ser. Les voy a mostrar, Pero, ¿sí? disculpe, pero ¿está bien que el hijo le oculte a los papás que está asistiendo a atención psicológica? ¿Está bien eso? O es que no sé, lo veo desde el tema de que cómo el hijo le va a ocultar a su papá algo tan importante, a pesar de que no sé por qué motivo sea, o sea, ahí se tiene que indagar también, pero no sé, ¿eso está bien o no? Me causó un poco de ruido. Sí. Es que no sé si la conceptualización es que le está ocultando, ¿no es cierto? No sé si verlo necesariamente así, porque un adolescente puede decir, mira, yo vengo, pero la verdad que vengo en un proceso que yo quiero trabajar algunas cosas, pero son mías, entonces no, yo creo que no es prudente que mis papás sepan, o yo no quiero inicialmente que mi papá sepa, quizás más adelante, no sé, pero no es que necesariamente le quiera ocultar, ¿no es cierto? No, sino que más bien quizás quiere iniciar un proceso él y no... Ahora, obviamente yo concuerdo ahí quizás contigo, Michelle, en términos de que eso igual te está diciendo algo, po, ¿no es cierto? Igual te puede estar diciendo algo, ¿no es cierto? Y ahí hay que ser cuidadoso. Obviamente, si tú estás atendiendo a un chico sin la utilización de los padres o siguiendo este como solicitud que hace él, hay que ser súper cuidadosos, muy cuidadosos en términos éticos, ¿ya? Porque estás como en el límite respecto a que el chico pueda después, le pueda estar sucediendo algo y tú no lo informaste, ¿no es cierto? Entonces yo sería súper cuidadoso, sería muy, muy cuidadoso. Y Pero, también, perdón, y yo creo que y de nuevo llegamos a la pregunta de lo institucional. Yo creo que ahí te tienes que resguardar respecto a eso. O sea, si a nivel institucional, por ejemplo, el Cefam te dice, mira, acá, de acuerdo a los protocolos y de acuerdo a las normativas de
los espacios amigables, vale esa posibilidad, salvo que tú efectivamente estés pesquisando que efectivamente lo que el chico quiera trabajar responda más bien a él y no a variable, o no esté en situación de riesgo, bien. Si pueden existir, yo no sé cómo el protocolo de los colegios en términos específicos, pero a lo mejor un colegio tiene protocolos que te dicen, ¿no es cierto?, que si bien el chico puede espontáneamente solicitar ayuda con el psicólogo del colegio, necesariamente en ese caso se tiene que informar, no lo tengo muy claro. Pero sí hay que ser cuidadoso, sí, absolutamente. Entonces ya te está diciendo algo y habría que manejar de nuevo la situación en forma particular en relación a la situación por la cual te está pidiendo ayuda. Yo creo que en ese caso habría que obviamente solicitar de inmediato supervisión y ir viendo qué es lo más prudente. ¿Mm? Ángela. Profe, pero pues no sé, pero me parece una posición un poco como adultocentrista. Porque, por ejemplo, si hay espacios en salud reproductiva para escolares y adolescentes donde no necesariamente está informada la familia porque pues la sexualidad es algo individual, ¿por qué la salud mental no pudiera tener ese espacio? Ahora bien, digamos como usted menciona, si es algo no sé, algo que tiene que ver como con la forma de relacionarse con los amigos, o la polola o el pololo, bueno, cosas que son de acotación más personal y de repente no tan grave. Pero obviamente se entiende que si es una situación mucho más amplia y que evidentemente está involucrando a la familia, y obviamente que en la primer encuentro se le hace saber al chico o a la chica que depende de la envergadura de lo que esté solicitando consultar, se va a tener que acudir a sus cuidadores, ¿no? A sus papás. Claro. Pero me parece, sin embargo, que es importante que se tenga un espacio también donde se pueda consultar sin que todo tenga que pasar como por los papás, porque a veces son cosas que son individuales. No sé, Sí. no sé qué opina usted. Sí, absolutamente de acuerdo. Por eso que les digo que va a depender de la situación, pues va a depender de lo que efectivamente el chico te defina como solicitud y en base a eso probablemente va a tomar la decisión de cómo abordarlo. En algunos yo siento, siempre tiene que estar informado el estudiante respecto a las decisiones que tú vas a tomar, sí, pues, ¿no es cierto? Porque a lo mejor tú en un momento le vas a decir, mira, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, yo creo prudente que si bien incluso puede ser que no sea una situación de riesgo, ¿no es cierto? Que no necesariamente tú tengas que informarlo porque hay riesgo, sino que más bien uno le puede decir, mira, de lo que hemos conversado hasta ahora, que si bien tú pediste como una ayuda para ti, y no necesariamente involucrar a tus padres en esto, y partimos en esta lógica, yo creo que lo que hemos indagado en este proceso más bien de diagnóstico, que es donde yo te estoy conociendo, me aparecen temas que son netamente a nivel familiar. Entonces, yo creo prudente, ¿no es cierto? Quizá poder que tú le puedas comentar a tus papás que están iniciando este proceso, poder invitarlos a ellos a algunas sesiones, tener unas entrevistas con ellos, ¿no es cierto? Uno lo va construyendo también con él, ¿ya? Entonces, puede que el chico te diga, mire, es que en realidad no estoy tan preparado, bueno, está bien, veámoslo, vamos trabajando juntos y cuando quizás tú te sientas preparado, lo podemos hacer. Puede que el chico de inmediato diga, sí, en realidad usted tiene razón, ya mire, le voy a decir a mi papá y para ver si pueden venir. No sé, te vas a encontrar con distintas situaciones que tú tienes que ir viendo cómo abordarlo. Entonces, pero la respuesta finalmente a esa pregunta te la va a dar la situación particular que tú estás enfrentando. Entonces, eso hay que tenerlo como claro, pero te tienen que aparecer las preguntas. A lo que a mí me interesa que les quede claro a ustedes es que tiene que aparecer esa pregunta, ¿no es cierto? Es decir, ¿será prudente o no poder incorporar a los papás en esta situación? ¿No es cierto? No lo sé, ¿no es cierto? Va a depender de la situación, pero eso probablemente uno lo resuelve en instancias de supervisión y ese tipo de cosas, así que no. eh, lo bueno que ustedes van a tener esa posibilidad. Roberto. Es que me generan como duda el caso de que de X situación, a lo mejor sí se tenga que informar por tema ético, pero se está como faltando un poquito al adolescente, a la palabra de él, a la opinión de él, al comentario de él en cuanto a la consulta y el motivo, porque
claro, uno sin conocer a los papás, sin saber cómo es su tipo de relación con ellos, por algo le está ocultando, más que ocultando, por algo no le quiere decir y contar. Entonces como que entra en la discusión el tema de que en qué momento, cuándo, como usted dice, él te lo va a ir dando las preguntas que le va a hacer, las respuestas que te va a dar él, en el momento que se sienta preparado y a medida como avancen las intervenciones y las sesiones. Claro. Sí, sí, por eso que sería inadecuado, ¿no es cierto? Si el adolescente dice, mire, necesito iniciar un proceso, pero inicialmente no quiero que incorporar a mi papá, uno parte con eso, bueno, de decirle, bueno, me parece prudente, iniciemos, ¿no es cierto? Hay ciertas reglas de funcionamiento que tú necesito que tengas claro desde el comienzo, ahí uno le dice la regla del consentimiento, pero sí, veámoslo, ¿no es cierto? Iniciemos un proceso y ahí lo vamos, depende de lo que vaya pasando, ¿no es cierto? Se va tomando decisiones, entonces, pero esa particularidad te la va a dar el caso, po. Ahora, vuelvo a insistir, ustedes tienen que tener claro lo institucional, ¿ya? Pueden haber colegios, no lo sé, ¿no es cierto? Pero pueden haber colegios que a lo mejor no te dejen hacer eso, po, ¿no es cierto? Que quizás la normativa específica del colegio diga que todo proceso psicológico que inicia un estudiante tiene que ser informado al estudiante, o sea, perdón, a los padres. Puede que exista esa norma y tú la tienes que tener clara al momento de poder iniciar un proceso, ¿ya? Porque si está eso institucionalmente, independiente que tú estés o no de acuerdo, ese es otro punto, ¿no es cierto? Que incluso tú, a lo mejor si no estás de acuerdo, podrías incluso proponer y decir, mira, me parece que esa norma que ustedes tienen establecida, ¿no es cierto?, en relación a los procesos terapéuticos, que necesariamente todo proceso terapéutico tiene que ser informado al apoderado, yo creo que a lo mejor en algunos casos no es tan necesario, no sé, uno podría, ¿no es cierto?, decir, bueno, parece que esa norma podríamos discutirla, pero mientras esté, ¿no es cierto?, y más siendo estudiante de práctica, donde ahí tienen menos, lamentablemente, ¿no es cierto?, menos posibilidades de poder, porque te insertas dentro, lamentablemente, de una dinámica más de subordinación, ¿no? Tienes que seguir los lineamientos que te da la institución, pues, ¿ya? Así como decir, no, es que yo creo que esto va contra los derechos del adolescente y creo que es más bien una posición adultocentrista. Podemos estar de acuerdo, sí, con eso, ¿no es cierto? Entonces yo voy a citar, igual les voy a acceder al estudiante y no voy a informar a los papás. Eso te puede traer una complicación gravísima en la práctica, ¿no es cierto? Porque tú no seguiste los protocolos que te señalaba el colegio. Y puede significar incluso una reprobación de práctica, ¿ya? Entonces, uno siempre tiene que tener claro, chiquillo, por eso que les doy tanto énfasis a eso a las primeras, tres primeras semanas de práctica, respecto a ustedes sepan dónde están, ¿ya? Cuáles son los protocolos internos, cómo funciona la institución en la cual ustedes están desarrollando su práctica profesional, porque pueden haber protocolos distintos. Y la única forma de poder entender cómo hacerlo, ¿no es cierto?, es poder conocerlo. Entonces, ojo ahí, ojo con esas particularidades que puedan tener los centros de práctica también, ¿ya? Les voy a mostrar un par de documentos que quizás se me han ido quedando en el camino, pero por ejemplo, en el caso del CAPI, uno siempre que hace una entrevista, ¿no es cierto?, ahí de nuevo va a depender del estilo terapéutico de cada uno, ¿no es cierto? Pero por lo general, yo lo que siempre sugiero a los estudiantes, que de repente los estudiantes me dicen, no, profe, que al comienzo me incomoda, ¿no es cierto? Ahí, de nuevo, insisto, los estilos. Pero, por ejemplo, no, me la sacan aquí siempre de mi escritorio, ya, bueno, tengo como ya, está lo mismo, pero una especie de, no sé cómo se llaman, pero como no es como una carpeta que uno que va en la hoja arriba y una las coloca y que en definitiva es como no sé el ¿Un nombre, archivador, pero profe? no es un archivador, es como ah, ¿Tabla? una tablita, sí, como una tablita, ¿no es cierto? Son estas tablitas que arriba tienen como un enganche para poner hojas, ¿no es cierto? Los del CAPI Sí. tienen eso. Claro, Yo veía yo a las siempre, Dani, a todas ellas las veía cuando trabajaba y cuando una de esas. claro, por lo general porque sea como la sugerencia de uno, ¿no es cierto? Yo siempre les digo, ocupa una tablita, ¿no es cierto? Y ahí tiene su hojita y uno la tiene en la mano, qué sé yo, y va tomando algunos apuntes, ¿no es cierto? Obviamente, eso también es un entrenamiento chiquillo, porque uno, pues, no, te imaginas ustedes estén con esa tablita y estén así, ya,
Y estén como todo el rato con la mirada para abajo. Ya. Y usted, dígame un poquito de su familia. Ya, espérame un poquito, no hable tan rápido. Está hablando muy rápido, espérame un poquito. No es así, ¿no es cierto? No podríamos hacerlo así en una entrevista, uno tiene que ir aprendiendo a eso, a que esto sea como para tomar apuntes nomás, respecto a lo que va pasando en la sesión. Entonces uno mantiene el contacto visual con la persona que tengo al frente, ¿no es cierto? Y a medida que él te va diciendo algunas cosas, uno va anotando algunos datitos que son importantes, ¿no es cierto? Ese es un ejercicio también que se aprende. Por eso yo les digo, en el caso del CAPI nosotros tenemos una hoja específica para eso, no es que ellos puedan tomar apunte en cualquier lugar y después, aquí por ejemplo yo tengo ahora un cuaderno cualquiera, después saco la hoja, ¿no es cierto? Esta hoja la saco y la dejo en la carpeta, no se puede hacer eso, ¿ya? Porque está estandarizado el proceso. Lo que podrían hacer, yo de repente les digo a los chicos que de repente les puede ser más cómodo, aunque les digo, usted está trabajando doble, ¿ya? Pero si le cómo va a hacerlo así, pero creo que no es la mejor estrategia, porque está haciendo un trabajo doble, es que los chiquillos toman apuntes así en un cuadernito cualquiera, o en una hoja cualquiera, y después lo pasan como limpio, ¿no es cierto?, a la hoja del CAPI. Yo le digo, pero si yo no le voy, en ningún caso nosotros le vamos a revisar lo que usted escribió ahí, porque esos apuntes son de usted. Hay gente que a lo mejor va poniendo conceptos, hay otros que quizás ponen un poquito más, eso ya depende del estilo de cada uno. Ya no, nosotros no, yo como supervisor no me meto ahí porque entiendo que depende del estilo de cada uno, ¿ya? Pero sí tiene que estar, de nuevo, a propósito de los verificadores, tiene que estar el verificador de que si usted, por ejemplo, yo reviso su carpeta y usted me dice, ya, profe, yo digo, ¿cuántas sesiones lleva con Juanito Pérez? Profe, llevo 10 sesiones, ya, pásame la carpeta. Y le empiezo a revisar las hojas de que dan cuenta y tienen que haber entonces 10 hojas de sesión, ¿ya? Entonces digo, pero aquí hay 5. Usted dice que tiene 10. No, es que profe, es que estoy atrasado. En realidad. No, eso no puede pasar. A lo más nosotros le permitimos que se atrase con una semana. O sea, si me dice que lleva 10, que por lo menos tenga 9, porque se entiende que quizás la última todavía no está, ¿no es cierto? Porque está todavía quizás como en este trabajo administrativo. Pero no puede ser que me diga llevo 10 y tenga 5, porque ahí está con un nivel de atraso importante respecto al trabajo administrativo. Entonces, eso, eso también ustedes lo tienen que saber, pues la mayoría quizás hoy día de los programas sí trabajan con estas hojitas porque permite también, insisto, un verificador y un orden en las carpetas y no que cada uno, ¿no es cierto?, agarre cualquier hoja, agarre un apunte y lo deje en la carpeta, porque eso no pasa, ¿no es cierto? Y esa hojita, mira, yo se la voy a mostrar ahora. Es esta, la famosa CAPI 7 que nosotros le llamamos. Entonces los chiquillos por cada sesión que hacen, colocan acá el nombre del usuario, la fecha de la sesión, el número de sesión, 1, 2, 3, 4, no sé, el objetivo de la sesión, el nombre de ellos y quién asiste a la sesión. Y acá los contenidos relevantes de la sesión es lo que yo les digo acá al libre. Si usted quiere escribir un par de líneas, si quiere llenar todo esto, si quiere escribir conceptos, si quiere... Esto es libre porque responde al estilo de usted. ¿Ya? No hay una pauta para esto. Que ahí tiene espacio para escribir. Las técnicas utilizadas, en el caso que se haya utilizado, puede que no, ¿no es cierto? Y en el caso que quiera también señalar algo de resonancia, también hay un espacio para eso, pero estos dos puntos puede que queden en blanco, o este puede quedar en blanco, pero este puede colocar, ¿no es cierto? No se utilizaron, ¿no es cierto? Técnica, ¿ya? Por ejemplo, acá si se utilizó la persona bajo la lluvia, obviamente detrás de esta hojita tiene que estar el verificador de la persona bajo la lluvia, ¿no es cierto? Tiene que estar el test, el insumo ahí. Si yo veo que acá usted colocó a esta persona bajo la lluvia y no está el test, también es un error, porque tiene que aparecer, ¿ya? Entonces, esta hojita se hace por cada sesión, ¿ya? Por cada sesión y va permitiendo tener un orden respecto al proceso, ¿ya? Lo otro importante es la hoja de coordinación escolar. Ya nosotros también hay una pauta, que también se la voy a mostrar acá, que es la pauta informe escolar, que esto que yo les comentaba, que en la primera o segunda sesión uno dice a la mamá o al papá, mira, hay una pauta, yo necesito saber información de algunas cosas importantes del colegio de su hijo, entonces yo le voy a mandar una pauta, necesito que usted se la entregue al profesor jefe y que me la pueda traer ojalá la próxima sesión o la siguiente, ¿ya? Entonces,
Esto se manda en un sobre y dice, junto con Saludar, informo que somos el Centro de Atención Psicológica Integral de la Universidad Católica del Maule, cuya labor es brindar atención psicológica a la comunidad. Resulta relevante contar con información escolar de los casos atendidos, por tanto solicitamos poder contestar la siguiente pauta escolar. Frente a cualquier duda, comunicarse al fono tanto, que el fono del CAPI, y esto es importante, devolver en sobre cerrado, ¿ya? Que no ha pasado más de una oportunidad que también te da información, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que pasa a veces? Lo abren y lo leen. Lo abren y lo leen, sí. Sí, lo abren y lo leen y ahí se han generado algunas situaciones un poco complejas en ese sentido, ¿ya? Pero bueno, todo hay que ir viendo cómo abordar esas situaciones, pues, ¿no es cierto? Y lo firmas tú, ¿no es cierto? Se pone el timbre del CAPI y se manda, y el profe lo llena. Entonces coloca el nombre del colegio, el nombre del niño, el curso, ¿no es cierto? Y va entregando información. Por ejemplo, refiere al rendimiento escolar del niño, participa en actividades de grupo, asiste y respeta las normas, asesora características del líder, no sé. Se le van haciendo alguna pregunta al profe en relación a la parte conductual, a la parte emocional y a la parte familiar, ¿ya? Y la firma y timbre del profe, ¿ya? Entonces, puede que esto, en algunos casos, como yo les comentaba anteriormente, sea suficiente, ¿no es cierto? Y basta con esta información, hay un micrófono prendido, chiquillo. Basta con esa información para dejarlo listo. Sigue prendido el micrófono. No sé qué interfiere en el audio. Y en otros casos, puede que yo, ¿no es cierto?, no sea. Sí, puede tener el micrófono prendido, chiquillo, porque me interfiere en el audio. Que sea suficiente. Espérame, que me interfiere en mi nivel de concentración bajísimo, entonces. Espérame, aquí voy a silenciar. Ya silenciaron, parece. Ahora volvió a activarse. Sí, silencio. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Vamos a poner a jugar, chiquillos. Bárbara, bravo, por favor. Silencio su micrófono, por favor. Ahí sí. Sí. Yo no lo digo, yo lo digo porque me interfieren mis niveles de concentración, ¿ya? No por. Ya, ahí sí. Entonces, puede que en algunos casos, chiquillos, ese informe sea suficiente, ¿no es cierto? Pero se pueden dar dos fenómenos. Uno, que de repente los profes sean súper como escuetos en la información que te entregan y finalmente el informe escolar termina aportando poco, ¿ya? Entonces sea prudente quizás hacer una coordinación posterior. O puede ser también que quizás te entreguen información adecuada, pero que quizás la hipótesis diagnóstica que tú tienes tiene mucho que ver con la parte escolar, entonces ahí resulta prudente también coordinar una entrevista con el colegio, ¿no es cierto? Que yo también de repente le insisto a los chiquillos poder hacerlo porque también es aprendizaje, porque finalmente están aprendiendo a coordinarse, están aprendiendo a tener una reunión con un equipo psicosocial de un colegio, están aprendiendo quizá a tener una reunión con un par, o sea, comilla, un par con otro profesional que está teniendo el caso, y esa conversación que puedan tener puede ser súper prudente en términos como de aprendizaje. Entonces también motivo a los chiquillos a que por lo menos en algunos de los casos lo hagan, ¿no es cierto?, como aprendizaje, ¿ya? Y en el caso que lo hagan, nosotros también tenemos otra pauta, ¿ya? Nosotros estamos yendo a la pauta en el CAPI, pero, por ejemplo, esta, no, perdón, hay que ver. Esta. Esperen un segundo que acá está. Entonces, por ejemplo, en el caso de que el estudiante asista a un colegio a coordinarse con un profesor, tiene que llenar esta pauta, ¿no es cierto? Entonces la lleva al colegio, coloca la fecha, la hora de inicio de la reunión, a la hora que terminó la reunión, el lugar donde se realizó, quienes participaron, el objetivo de la coordinación, algunas cosas, un punteo, ¿no es cierto?, de lo que se dialogó en la coordinación, y eventualmente se hubo algún acuerdo, ¿no es cierto?, en relación a la reunión propiamente tal, y acá se firma, ¿ya? Se firma entonces tú la llevas, ¿no es cierto?, la vas llenando a medida que vas conversando con la persona que estás
que estás teniendo la reunión, después tú le dices, mira, este es un verificador. Por lo general nos ha pasado que ellos también tienen, ¿ya? Entonces, como que se llena doble, ¿no es cierto? Como que ellos también van llenando una, yo también voy llenando otra, porque ellos también, y recuerden que hoy día todo funciona con verificador, si no hay verificador es porque no se hizo, tengan claro eso. Entonces, de repente te termina la reunión, ya firmemos, ellos te pasan para que tú te firmes la de ellos, tú le pasas para que tú te firmes la tuya, ¿no es cierto? Se revisa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Mira acá, y tú no le dices, mira, ¿qué es lo que conversamos? Acá los acuerdos que llegamos, ¿no es cierto? Que son esto y esto, se la pasamos, ¿no es cierto? La persona la revisa y te la firma y te la timbra. Y tú te traes esa, ¿no es cierto? Que va en la carpeta del niño o niña y queda como el verificador de la coordinación que tú hiciste, ¿ya? Y esa la puede ocupar no solamente con la coordinación que tengas con el colegio, la puede ocupar con la coordinación que tengáis con el COSAM, con cualquier centro, en definitiva, que pueda adoptar. El tema de salud, hoy día, por el tema de los derechos, ¿no es cierto?, de privacidad, es súper jodido coordinarte con ellos, ¿ya? Porque no te entregan información y me parece bien, ¿no es cierto?, por un lado. Lo que sí de repente ha frenado quizás un poco la coordinación, pero no están autorizados para entregarte información necesariamente como a ti, como a otro profesional, sino que tiene que estar autorizado por el paciente, que está bien hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces finalmente uno lo que hace es que hay dos alternativas ahí, es decirle a la persona, mire, puede pedir usted un reporte del proceso que está teniendo en el COSAM, por ejemplo, o decirle, mire, ¿cuándo tiene que ir usted? Pues la próxima semana. Puede señalar, ¿no es cierto?, que usted está viniendo al CAPI y puede también quizás dar la autorización en el COSAM para que ellos puedan coordinar, porque yo voy a coordinarme después con ellos, pero que usted deje explícitamente la autorización para que ellos puedan entregarme información del proceso. Entonces la persona va y dice, mira, estoy asistiendo al CAPI, me pidieron que ellos se quieren coordinar con ustedes, pero yo necesito autorizar, ¿no es cierto?, que ustedes entreguen la información, no tengo problema que ustedes entreguen información del proceso a ellos, y con eso te permiten, ¿no es cierto?, que después tú cuando te coordines te entreguen la información, ¿ya? O si no, no te la van a entregar, ¿ya? No te la entregan por el tema de los derechos de los pacientes hoy día, ¿ya? Eso respecto a la triangulación de información, chiquillo. Entonces, obviamente, entre más información tengamos, mejor, ¿ya? En términos de la lógica, en la lógica que estamos hablando. Ya. Y siempre entonces con verificadores, siempre que te permita efectivamente demostrar que tú hiciste la coordinación. ¿Cuáles son algunos enfoques que por lo general en los programas hoy día se trabajan, ¿no es cierto? Que son como transversales, independientemente de donde tú te desempeñes, salud, educación, Sename, ¿no es cierto? Por lo general son estos enfoques, ¿no es cierto? Siempre hay que trabajar de la lógica de los enfoques de derecho, ¿no es cierto? Si trabajamos con niños, tenemos que tener muy claro siempre, ¿no es cierto?, el trabajo desde los derechos de los niños y niñas, ¿no es cierto? Estas lógicas que hemos hablado, ¿no es cierto?, del tema de los consentimientos, qué pasa si un joven decide participar solo, todo eso se cruza con un enfoque de derecho, porque está conceptualizado desde ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los chicos quieren ellos proponer también realizar algún tipo de actividades? También es válido y también se cruza con el enfoque de derecho, producido el derecho a participar activamente de sus procesos, ¿no es cierto?, que está conceptualizado dentro de la convención. Y uno tiene que tenerlo claro, ¿no es cierto?, que al trabajar con población infanto-juvenil se trabaja de esta lógica. Enfoque de género, ¿no es cierto?, la conceptualización diagnóstica que uno puede hacer también tiene que incorporar estas variables de género respecto, por ejemplo, a los roles parentales del papá y la mamá, ¿no es cierto?, a qué significa la construcción de género que también tiene la niña o niño que tú estás atendiendo. Yo les comenté en un momento, hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que me había llegado 2 niños o 3 niños con el mismo motivo, muy parecido al motivo de consulta, que eran niños que no querían jugar a la pelota en los recreos, y todo el diagnóstico también estaba sujeto a la conceptualización de género en relación a eso, ¿no es cierto? Esos casos, por ejemplo, en un par de casos a nivel familiar estaba todo bastante resuelto, ¿no es cierto? Pero la dificultad del niño se estaba presentando netamente en el área escolar.
que era lo que le pasaba a él, producto de no querer jugar fútbol en el recreo. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, la coordinación escolar era vital, o sea, no había ninguna otra posibilidad, no bastaba solo el informe del colegio, yo tuve que coordinar de inmediato una entrevista con el colegio, incluso parece que en esa entrevista participó hasta la directora del colegio. Porque claro, pues en ese caso, ¿no es cierto? No, insisto, la conflictividad que estaba viviendo el niño era directamente relacionada al ámbito escolar, por tanto el informe no bastaba. Por tanto, insisto, hay que construirlo desde ahí. Desarrollo evolutivo, distinto a un niño de 3, 4, 6, 8, 12, 15, 17 años. Hay que tener ese enfoque, ¿no es cierto?, de entender este desarrollo evolutivo en términos de las diferencias que hay en relación a la edad de los niños. Necesidades especiales, esto es un tema ahí, ¿no es cierto?, de qué pasa con la atención en niños con ciertas necesidades, con discapacidad. Que de repente hay centros que no están preparados, no están preparados desde la infraestructura, por un lado, o no están preparados desde por ejemplo, tener profesionales que estén capacitados en lenguaje de señas o ese tipo de cosas. O sea, hoy día ahí tenemos harto que avanzar todavía en eso, en la preparación para, ¿no es cierto?, niños con cierta discapacidad. Eh, pero falta. El nivel de infraestructura es avanzado quizás, pero todavía hay mucho al debe en relación a eso. El enfoque intercultural, que en nuestra región quizás lo del que tiene que ver con población indígena no mucho, pues quizás si ustedes estuvieran trabajando en Temuco, ¿no es cierto? Quizás más en el sur sería mucho más frecuente, pero sí en nuestra región mucho el tema de los inmigrantes, ¿no es cierto? Del trabajo con chicos de otra nacionalidad, que también ahí hay que ser súper cuidadosos al momento de establecer los diagnósticos, entender lo cultural que hay detrás, ¿no es cierto? Que pasa harto eso. Obviamente hay que construir diagnósticos que comprendan esta culturalidad, ¿ya? Que comprendan, ¿no es cierto?, que de repente algunas dinámicas familiares, dame un segundo, yo no las podría, ¿no es cierto? A lo mejor alguna dinámica familiar, si lo conceptualizo desde la lógica y la cultura chilena, podría ser constitutiva incluso de una situación bien grave, pero si yo logro también entenderlo en términos de la dinámica cultural que hay detrás, si bien puede seguir siendo grave, porque estamos, ¿no es cierto?, analizando desde esa perspectiva, pero quizás puedo quizás entender el fenómeno desde otra mirada, ¿no es cierto?, que me dé también otra mirada para la intervención finalmente, ¿no es cierto? Entonces, esas variables también nunca hay que perderlas de vista. Sí, ahora sí. Ay. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en ese caso de interculturas, que yo creo que sobre todo ahora se viene fuerte con la gente colombiana, venezolana, haitiana? ¿Hay preparaciones específicas para tratar a personas de otras culturas? ¿O uno debería acomodarse uno solo? Sí, esto es un tema. Yo creo que se ha avanzado en ciertas capacitaciones. El año pasado veíamos este tema en el Consejo de Infancia y claro, veíamos cómo era necesario también poder avanzar en cierta capacitación, pero hay poco lamentablemente hoy día en relación a eso. Por tanto, yo creo que la gran como estrategia en relación a eso, de nuevo adquiere hoy día el tema de la supervisión, requiere hoy día no perder de vista que obviamente es muy distinto si tú estás atendiendo, estás evaluando, trabajando con un niño colombiano que con un niño chileno, por ejemplo. Hay una cultura distinta detrás. ¿No es cierto? Entonces yo no podría evaluar al niño desde las lógicas de la cultura chilena porque me voy a equivocar, pues si él tiene otra forma, a nivel familiar y cultural, ¿no es cierto? Otra forma de ver también los fenómenos. Entonces, si de repente, si lo vemos así como en términos bien concretos, yo le aplico como la evaluación chilena así estándar, quizá incluso me voy a encontrar o voy a evaluar o hacer un diagnóstico que no considera esas variables y por tanto no va a estar acertado, me voy a equivocar, la familia no se va a sentir empatizada, voy a quizá incluso iniciar un proceso hasta judicial sin lograr entender la lógica que hay detrás. Entonces, yo debo considerar, ¿no es cierto?, y lograr comprender esta dinámica y yo creo que ahí incluso uno, desde esta mirada que veíamos, que es de esta como mirada de no saber nada, ¿no es cierto?, al comienzo de los diagnósticos, acá adquiere más relevancia, porque puedes perderte mucho más.
¿no es cierto? Y quizás te vaya a tener que demorar un poquito más en hacer el diagnóstico para poder comprender, ¿no es cierto?, la situación. Vas a tener que ocupar más tiempo quizás en que la familia te explique, ¿no es cierto?, ciertas dinámicas para poder tú comprenderla desde tu mirada más bien, por ejemplo, en este caso chilena. Entonces quizás te vas a tener que demorar un poco más y me parece súper válido, ¿no es cierto? Pero falta, yo creo que Profe, hay que avanzar. profe, ¿yo puedo decir algo? Usted tiene todo el derecho a decir algo en este tipo de preguntas, además, pues. No, era para decirle a los compañeros que quieren trabajar con interculturalidad, que si bien es difícil, porque no voy a decir que no es que sea fácil, inclusive desde las fundaciones o desde las distintas organizaciones que trabajan con migrantes, uno de los desafíos es encontrar profesionales con experticia o con un manejo de interculturalidad. Entonces, claro, a la base, por ejemplo, a mí me han dicho, oye, sal rápido para que puedas unirte a varios equipos. Pero entre las conversaciones también está que la gente que le interesaría trabajar con interculturalidad se junte con personas de otras culturas. Entonces, tenga familias de amigos, tengan, sí, entonces eso ayuda a crear bagaje. Cuando tú te juntas con familias que haitianas, venezolanas, colombianas, europeas, o sea, de todas, entonces tú empiezas a entender cómo funciona su cultura y el mundo. Entonces a la hora de intervenir o a la hora de trabajar, no se te va a hacer tan complicado porque ya tienes nociones a cuando nunca has tenido contacto. Entonces es como principalmente eso, y eso lo hemos hablado con, bueno, profesores que están aquí en Chile y que no son chilenos, y hemos llegado como a esa conclusión, ¿no? Y en este ámbito, sobre todo, que se tiene que mirar el lado cultural de las personas con las que se trabaja, independiente del grupo etario, ¿no? Niños o la forma de crianza es muy distinta acá a Colombia o a Europa o a Estados Unidos, eso siempre y nos va a pasar, pero eso siempre va a ser como el punto, en que tú te interrelaciones con los otros, y es más, puedas participar de actividades o de cosas que tengan que ver con otras culturas para que tú puedas ver el mundo como se ve ahí. Absolutamente de acuerdo, ¿no es cierto? Ahora, que efectivamente, quizás si te pones a trabajar en temas específicos, ahí está. Incluso quizás puede ser más fácil porque, como dice Ángela, va a tener más posibilidades de poder tener conversaciones con familia, ¿no es cierto? Venezolanas, colombianas, qué sé yo, haitianas, que te van a permitir tener más bagaje, como dice Ángela. Ahora, si tú estás en un programa de Sename, por ejemplo, y te llega un chico colombiano para atención, ¿no es cierto? Quizás no va a tener esa posibilidad, pero entonces hay que establecer otras estrategias que te permitan el mismo objetivo, ¿no es cierto? Y por eso yo le decía, probablemente ahí te va a demorar más, va a tener que ocupar más tiempo para que también a través de la misma familia tú puedas empezar a entender algunas cosas, ¿no es cierto? Que la misma familia te vaya diciendo ahí y quizá el primer caso te va a costar un poco más, pero ya si te llega el segundo caso colombiano vas a tener un nivel de conocimiento mucho mayor que te va a permitir, ¿no es cierto?, avanzar más rápido. Probablemente, no sé, si te toca vas a tener que meterte a buscar información respecto a infancia en Colombia, ¿no es cierto? Hoy día a través de internet se puede tener mucha información, de poder entender alguna dinámica. Ahora también están las redes profesionales, o sea, si hay también, y ahí concuerdo con Ángela en términos de que si yo estoy trabajando con un chico colombiano y a lo mejor tengo la posibilidad de poder conversar con alguien también que me pueda explicar también alguna cultura de infancia y tengo un amigo que es colombiano, bueno, probablemente me voy a comunicar con él manteniendo obviamente la confidencialidad y no diciéndole, mira, es que estoy atendiendo a Juanito Pérez y le pasa, no, ¿no es cierto? A lo más le voy a decir, mira, es que estoy atendiendo a un chico con una que es colombiano, entonces me gustaría poder entender algunas cosas y podemos conversar, ¿no es cierto? Y tiene una conversación que te permita poder meterte un poquito más, ¿no es cierto? Para poder entender algunas cosas, etcétera. Así que eso es, pues es lo mismo, finalmente es como la misma lógica de decir, ¿no es cierto? Si estamos trabajando con un niño de 7 años, también me tengo que meter a la lógica de qué es lo que es tener 7 años hoy día, ¿no es cierto? Que obviamente en esa lógica es más cercana, porque
porque nosotros estamos acá y es más fácil poder comprenderla, pero igual es que no podemos partir de la lógica de decir que nosotros creemos, ¿no es cierto?, y tenemos certeza de que lo que es tener 7 años, tengo que saberlo, ¿no es cierto?, tengo que investigar, tengo que poder entrar en ese mundo. Entonces pasa algo parecido. El enfoque intersectorial, que ya lo Profe, hemos hablado, ¿sí? perdón, disculpe por interrumpir. Em, Nunca le ha pasado así como que en el enfoque de género y hay un niño, voy a quedar de ignorante, pero no sé más o menos cuál es la diferencia entre transexual o transgénero, pero que se identifique con el género distinto o cómo se podría trabajar en esos casos. No me ha tocado trabajar así como a nivel terapéutico con chicos trans. No tengo como la experiencia clínica, ¿ya? Sí la tengo quizás a nivel teórico, pero no clínica. Pero yo creo que ahí hay que considerar, va a depender de nuevo yo creo que no, la, o sea, la situación del chico, si es trans, o respecto a qué identidad de género tiene, orientación sexual, debiese dar lo mismo en rigor, ¿no es cierto? No es un tema a priori, ¿no es cierto? Así como, Yo lo decía por la familia, porque a mí me daría exactamente lo mismo. pero sí, pero claramente uno, la conceptualización que haga el caso, depende del motivo de consulta, uno obviamente esa variable podría uno considerarla, ¿no es cierto? Porque sabemos que independiente que tú digas, bueno, en rigor la condición en términos de identidad de género, orientación sexual, da lo mismo, ¿no es cierto? Pero quizá obviamente ese chico lo ha pasado mal justamente por, ¿no es cierto?, definirse con cierta orientación sexual, por ejemplo, o identidad de género, que ha significado, ¿no es cierto?, que ha recibido quizás más acoso en el colegio, ¿no es cierto? Entonces ahí se empieza a cruzar, sí, ¿no es cierto?, con cómo tú poder abordarlo, pero es más bien eso, es más bien cómo, o sea, el tema del daño no está asociado a su orientación o a su identidad, ¿no es cierto? Porque eso da lo mismo. Está asociado a cómo el entorno se ha relacionado con él a propósito de su orientación o identidad, ¿no es cierto? Que sabemos que lamentablemente en la cultura nuestra, un chico que se defina trans o que se defina con una orientación distinta, ¿no es cierto? A la tradicionalmente, ¿no es cierto? Al tema de lo hetero, ¿no es cierto? Lo pasa mal, ¿ya? Tenemos harto que avanzar ahí todavía, lamentablemente. Lo pasa mal y probablemente esté recibiendo burla. Incluso, como yo les comentaba, estos chicos que ni siquiera, cualquier chico que se escape incluso de un estereotipo de género, lo pasa mal. ¿Sí? Es así de estereotipado, ¿no es cierto? El tema del género todavía, lamentablemente. Entonces, estos chicos que se escapan un poquito, que a lo mejor la chiquilla que a lo mejor le gusta jugar a la pelota, o el chiquillo que no le gusta jugar a la pelota, o de inmediato aparecen, ¿no es cierto?, las burlas, ¿no es cierto?, los sobrenombres, entonces el chiquillo lo empieza a pasar mal y en eso uno tiene que centrarse, ¿ya? En cómo también se está vivenciando eso y qué estrategias puede ocupar, ¿no es cierto?, y la coordinación con el colegio es súper importante, en cómo también los papás están conceptualizando eso, qué definición también o qué le pasa a los papás en relación a eso, ¿no es cierto? Hace un tiempo conversaba con una mamá que tiene un hijo trans y está en el proceso de transición de niña a niño, ya bien avanzado, un chico ya adolescente. Y ella ha sido un factor importantísimo en el apoyo que le ha entregado, pero al papá le costó mucho, le costó muchísimo. Hoy día no, hoy día el papá es casi como está súper avanderizado y es súper como se dice cuando como tiene una visión, son activos ya no recuerdo, pero él al comienzo estuvo harto año, que una mirada bien, si bien no maltratadora, pero bien ausente, como que no se quiso meter y como que todo el apoyo en términos del proceso de este chico lo vivió la mamá, en términos incluso del tema médico, etcétera, hasta que él empezó a meterse y ahora es una figura súper importante porque él logró comprender, pero le costó más, le costó más porque además la mamá decía que además los abuelos del niño, ahí sí que costó, ¿no es cierto? Eran los papás de él, entonces ahí hasta el día de hoy todavía había cierta reticencia, ¿no es cierto? Y habían algunas cosas que los abuelos no lograban entender. Entonces, uno debe considerar también esa variable, pues, cómo la familia también está
está pasando por eso, desde la lógica también de intentar comprender. Pues, es obvio también, si uno tampoco puede entrar desde una intervención de decir, bueno, que el papá, entonces no, que el papá es un papá sumamente inadecuado, ¿no es cierto? No responde a las necesidades de su hijo, cómo no logra entender que su hijo está pasando. Uno tiene que entender el proceso del papá también, ¿no es cierto? Eh, que también a lo mejor va a requerir más tiempo, es distinto al proceso de la mamá, ¿no es cierto? Ahí hay un proceso que hay que evidenciar, o sea, hay que lograr rescatarlo para que desde ahí iniciar un proceso de intervención. Pues. Entonces, eh, les va a tocar obviamente a ustedes este tipo de casos y tienen que saber. Lo importante es que nunca se centren en la identidad de orientación per se, ¿no es cierto? Sino que más bien qué es lo que ha pasado a propósito de eso, porque da lo mismo la orientación o la identidad. Y un enfoque familiar, obviamente una mirada sistémica, de entender que pues, lo mismo que lo relacional, ¿no es cierto? Entender que un niño está sujeto a un conjunto de relaciones, ¿no es cierto? Tanto con el ámbito familiar como también comunitario, escolar, etcétera. ¿Ya? Y la entrevista de evolución, eh, que debe realizarse al niño, niña y adolescente y al adulto responsable por separado, ¿ya? Esa es como la norma, que ojalá hacerla siempre por separado, en un lenguaje distinto. Obviamente, si le estoy dando los resultados al niño, va a ser un lenguaje mucho más concreto, va a depender también a acomodarme la edad que tiene el niño. Eh, pero lograr, el objetivo ahí, ¿no es cierto?, es lograr explicarle al niño lo que le pasa en un lenguaje que sea comprensible para él. ¿Ya? Ese es como el gran desafío, ¿no es cierto? Y lo mismo con la familia, que la familia también es lograr explicarle a la familia lo que le pasa a su hijo sin necesariamente tener un lenguaje muy técnico, ¿ya? Porque si no, no te van a entender nada, ¿ya? Y asegurarte también, uno de los objetivos también de la entrevista de evolución es asegurarte que te entiendan, porque hay muchas familias que a lo mejor uno, y es error del terapeuta, no de la familia, que no te logran entender y que la familia a lo mejor por un tema también de deshabilidad, por un tema de repente por múltiples variables, como que no te dicen, ¿no es cierto? No le entiendo, sino que más bien uno se va sienten con la cabeza, pero si tú no te aseguras que efectivamente te están entendiendo, ese error del terapeuta, ¿ya? Entonces, lo que pasa también con el informe de diagnóstico. El informe de diagnóstico uno tiene que tener claro que tiene que saber cuál va a ser también el destinatario de los informes. Los informes por lo general son leídos por profesionales distintos a la psicología. Puede ser leído por un profesor, puede ser leído por un fonoaudiólogo, por un terapeuta ocupacional, etcétera. Entonces, si yo entrego un informe cargado de tecnicismo, que solamente me lo voy a entender yo, con suerte, con suerte me lo va a entender un colega, no sirve de nada, po. ¿A qué le sirve ese informe? ¿No es cierto? Si está casi como indescifrable, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener la capacidad de exponer los resultados con un lenguaje que sea entendible por alguien que no necesariamente sea experto en psicología, ¿ya? Y ahí está como la clave, ¿no es cierto? Sin pasarme necesariamente tampoco un lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Que eventualmente uno dice, pero este informe lo podría haber hecho cualquiera, o muy descriptivo, sin capacidad de análisis. Ahí es como el medio, ¿no es cierto? Ni muy tecnicismo, ¿no es cierto? Un informe no muy demasiado cargado en lo técnico, pero tampoco muy en lo coloquial o muy en lo descriptivo, que al final sea como describir situaciones y eso no es muy aportativo, ¿ya? Entonces, eso también es un ejercicio que ustedes tienen que aprender de cómo entregar información o cómo hacer diagnósticos que también sean comprensibles. ¿Cuál es el orden de una entrevista? Uno recuerda, obviamente, ¿no es cierto? Recuerdan que ustedes vinieron por este motivo, ¿no es cierto? Hace como el recordatorio como de la primera sesión, ¿no es cierto? Lo trae a la entrevista de evolución, ¿no es cierto? Le explica, le recuerda por qué ellos están ahí, cuál fue el acuerdo que ellos llegaron respecto al motivo de consulta, empieza a establecer también fortalezas que la persona o el grupo familiar tiene, algunas cosas que tienen que potenciar, y también la explicación que yo doy respecto al motivo de consulta en un lenguaje, como decíamos, ¿no es cierto?, comprensible. Ya recordar la confidencialidad en términos de lo que el niño te dijo, ¿no? Y siempre esto hay que ir recordando, ¿no es cierto? Por eso que uno parte siempre la entrevista de evolución con el niño y le dice, mira, de lo que yo te acabo de comentar de nuevo, hay alguna cosa que a lo mejor
consideres que no, tu papá no necesariamente prefieren que sepa, y eso se le pregunta al niño, ¿no es cierto? Y después darle la explicación que tú entregas, ¿no es cierto? Y también dar la oportunidad de que el niño o la familia también puedan opinar en relación a cuál es la apreciación que yo tengo en relación a lo que le pasa, ¿no es cierto? También ellos pueden decir, mira, sí, en realidad estoy de acuerdo, pero creo que ahí en algunas cosas, ¿no es cierto? En algunas cosas quizás no tanto, mira, yo creo que esto, y te dan otra mirada, o te dicen, mira, sí, yo creo, incluso ahora que te estaba escuchando, la verdad que sí estoy muy de acuerdo, incluso, ¿no es cierto? Y te agregan información que te aporta incluso más, puede pasar, ¿no es cierto? Y después de eso, uno ya empieza a definir lo interventivo, ¿no es cierto? Entonces, en base a lo que yo le acabo de decir, me parece prudente que podamos trabajar en esto, otro, ¿qué creen ustedes? ¿No es cierto? De nuevo, se co-construye eso, ¿no es cierto? Eh, en términos de objetivos. O puede existir también la posibilidad de que yo diga, mire, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, tiene que ver con que, no sé, a propósito de lo que dice la compañera, ¿no es cierto? Aparecen muchas cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la identidad de género que está, que tiene hoy día su hijo, que están influyendo lamentablemente en algunas cosas que le están pasando a él, ¿no es cierto?, en este tránsito que él está teniendo, algunas cosas también a nivel familiar. Y la verdad que yo, si bien en el diagnóstico los puede haber ayudado harto, es una temática que no he trabajado a nivel clínico, ¿no es cierto?, a nivel terapéutico, entonces creo que lo más prudente es que que yo los pueda derivar. Conozco la responsabilidad ahí de uno es poder ya quizás ofrecerle una alternativa, ¿no es cierto? Conozco a, a un colega, ¿no es cierto?, que trabaja en esta área, que tiene mucha experticia en el tema, que entonces creo que él es más prudente para poder ayudarlo. Yo ya hablé con él ya previamente, que existía la posibilidad que le pueda derivar un caso, tiene horas disponibles. Entonces, eso, ya para que, ya acá yo le entrego el dato, ¿no es cierto? Está el número que ustedes lo llamen, obviamente vamos a estar en contacto. Si usted accede, ¿no es cierto?, a eso y me da la autorización, yo puedo conversar con mi colega, hacerle un traspaso de información para que obviamente no partan de cero. Yo lo mismo que le estoy comentando a usted ahora, yo se lo puedo comentar a mi colega, ¿no es cierto? Etcétera. Ya, eso también pasa, chiquillos. No tengan miedo a hacerlo porque, como yo les comentaba hace un rato, es imposible que seamos expertos en todo. Po. Ya no podemos ser expertos en todas las temáticas. Entonces hay muchas temáticas que uno prefiere, ¿no es cierto?, que quizás los tome, lo aborde alguien que sea más especialista en esa temática. ¿Ya? Lo responsable ahí es un poco lo que yo les comentaba, quizá poder tener una buena red de profesionales a donde acudir, poder coordinarte primero en primera instancia con ellos, hablar si tienen cupos de atención, no sé, yo creo que eso es importante, pero eso que también es una de las habilidades quizás o capacidades que hay que tener también en este ámbito, no solamente en la clínica infanto-juvenil, también en la adulta, es tener también estar súper coordinado con la red, ¿no es cierto? Con tener un abanico de posibilidades a dónde derivar, conocer la red, conocer cómo funciona todo, ¿no es cierto?, en términos de la red de infanto-juvenil, por eso que de repente el poder estar en los centros conectados, por ejemplo, este Consejo de Infancia, y siempre los chiquillos los manda al Consejo de Infancia, a las chiquillas, por ejemplo, ahora en el CAPI, les digo que ellos vayan a la reunión del Consejo, porque en la reunión del Consejo también se da esa lógica, ¿no es cierto?, de que son todas las instituciones que trabajan en infancia que les permita a ellas tener un panorama respecto al abanico de posibilidades, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, en el ámbito jurídico, en el ámbito de Sename, que trabajan en infancia para que ellos también se vuelvan especialistas en eso, porque es otra de los conocimientos que tú tienes que tener, cómo funciona la red, ¿no es cierto? Para poder en algún determinado caso poder derivar también. Si tú no conoces la red, ¿cómo no tienes ninguna posibilidad de repente de poder saber dónde derivar? Pues tienes que conocer la red, cómo funciona. Y la red formal como informal, ¿no es cierto? Y ahí aparecen los datos, ¿no es cierto? Los datos que de repente los chiquillos siempre cuando son egresados, de repente pasa harto, ¿no es cierto? Que te siguen escribiendo, profe, mire, tengo este caso, ¿qué cree usted? ¿Usted está atendiendo? No sé, o tiene algún dato de alguien que me pueda entregar, y ahí uno entrega hartos datos, ¿no es cierto? Uno, por lo general, de nuevo, tiene como
3, 4 posibilidades de colegas que uno confía, ¿no es cierto? Yo ahí soy súper cuidadoso, muy, muy cuidadoso. Sugiero solo de colegas que yo confío, no de colegas que no sé de su trabajo. Ya yo de colegas que sé cómo trabajan, de ellos sugiero. Ya cuando no digo que no tengo datos, ¿no es cierto? No. El otro día me preguntaron algo y dije que no tenía, de hecho. Me preguntaban si estaba atendiendo, dije que no, y me preguntaban datos de terapeuta infantil hombre. Y no tengo, y que no tengo datos, tengo de terapeuta infantil, quizás porque la familia anda buscando un terapeuta hombre, pero era de un niño, para un niño. Y tengo datos, pero terapeuta hombre para trabajar con adolescentes, pero para niños no. Entonces no, dije voy a ver, déjame ver, pero no, inicialmente no tengo ningún dato que darte. Entonces puede pasar eso también, ¿no es cierto? Que les pidan o tener, insisto, un abanico de posibilidades. Opciones para que los consultantes decidan cómo continuar, la co-construcción de los objetivos terapéuticos que yo les comentaba y el famoso informe de diagnóstico, ¿no es cierto? En términos de la gran pregunta, ¿se entrega o no se entrega copia? ¿Tiene derecho o no tiene derecho a recibir copia la persona? Es una gran pregunta que nosotros incluso en el CAPI no la tenemos tan resuelta. Hemos tenido varias conversaciones en relación a eso y yo creo que tenemos que seguir teniendo conversaciones porque en rigor, voy a sacar para poder tener por lo menos la pantalla. Eh, hay varias visiones en relación a eso, ¿no es cierto? Y no nos vamos a centrar tanto en eso ahora para no ocupar tanto tiempo en eso, pero uno puede decir, bueno, la familia tiene derecho a tener copia del informe, ¿no es cierto? Otras personas pueden decir, no, pero es que es súper peligroso que ese informe ande dando vueltas así como por todos lados, ¿no es cierto? Entonces no es fácil la decisión cuando uno se enfrenta a este tema de entregar o no el informe. En la clínica privada uno tiende a entregarlo porque la persona no te lo pide, ¿no es cierto? Y uno entrega más que... Ahí está la otra pregunta, de repente no es el informe, pero es un reporte de atención, ¿no es cierto? Eh, pero es un tema el tema del entregar o no copia de los informes y ahí de nuevo responde a temas institucionales. Yo sé que hay lugares que deciden no entregarlo, otros lugares que sí deciden entregarlo, va a depender de la institución, ¿ya? Nosotros tenemos incluso a propósito de esta discusión, tuvimos que generar un documento hace poco en relación a que la persona, porque de repente nos pedían el informe del colegio, por ejemplo. ¿Ya? Como saben, estábamos en coordinación, que estábamos trabajando con el niño y el colegio de repente nos pedía el informe. Entonces decidimos entregarlo al colegio siempre cuando la familia diera la autorización, ¿no es cierto? Diera la autorización que nosotros sí podíamos entregarlo y para que también, como de nuevo en la lógica de los verificadores, no bastaba de repente con la autorización verbal, porque alguien te puede decir, sí, no sé, en una sesión, mira, ¿sabe qué? Está el informe, me lo pidieron del colegio, ¿usted me autoriza a entregárselo? Sí, no hay problema, entrégueselo nomás, ¿ya? Uno se lo manda al colegio, después el colegio a lo mejor, ya iba a depender de... Por eso el informe psicológico, ahí uno tiene que ser súper cuidadoso en cómo lo hace también, porque además es un informe que se mantiene en el tiempo, ¿ya? No es que se borre, ¿no es cierto? Que les va a pasar también, y esta lógica de repente uno hace un informe y se encuentra con ese informe 5 años después y lo lee y lo encuentra un desastre de informe. O sea, pero uno dice, pero ¿cómo fui capaz de hacer este informe? Que claro, depende de que obviamente en 5 años más uno está mucho más preparado, ¿no es cierto? Y quizá el informe va a ser mejor redactado, pero bueno, pero se mantiene ese informe en el tiempo, ¿ya? Entonces ojalá siempre poder hacerlo con un estándar bien alto desde el comienzo, pero puede pasar, ¿no es cierto?, que después el colegio lo reciba y cita a la mamá y que mire que revisamos el informe y hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que aparecen acá que son no sé, que algunas cosas de la dinámica de ustedes como papá, ¿no es cierto?, que es importante, no sé, y puede pasar, ¿no es cierto?, en esa lógica que a lo mejor la familia o la mamá se moleste un poco, por ejemplo, estoy poniendo un caso particular, se moleste por eso y, y, y puede decir, ¿no es cierto?, ir al CAP y decir, pero es que yo nunca autoricé esto, ¿por qué lo mandaron? No, pero si usted lo autorizó, pues si estaban, no, yo no lo autoricé. ¿Mm? Yo nunca autoricé que usted mandara el informe al colegio, ¿por qué lo mandó?
Y ahí entramos en la lógica de que si no hay un verificador, efectivamente la mamá tiene razón. Si no hay un verificador que dé cuenta que la señora autorizó el envío del informe, no se envió, po. Entonces, para poder cuidarnos en relación a eso y poder también la lógica de estar preparados frente a algunas situaciones que de repente pueden pasar, esto surgió incluso en base justamente a una situación puntual. No recuerdo con exactitud qué pasó, pero tuvimos un problema en relación a esto. Porque esta pauta la creamos después, la creamos como hace 2 años, no la teníamos antes. Eh, eh, entonces creamos esta pauta, acá está, que dice, consentimiento, entrega de información. Yo, Juanita Pérez, Rustanto, autorizo al Centro de Atención Psicológica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule a enviar copia de informe de atención brindada a la siguiente institución. Se coloca el nombre de la institución. En el caso de ser autorresponsable, ¿no es cierto? Señalar el nombre del niño y el RUT. Y la persona lo firma, ¿no es cierto? Que en definitiva da cuenta que está autorizando la entrega de información, ¿no es cierto? Entonces ahí nos resguardamos que si la persona después llega al centro y dice, pero que yo no lo envié, pero mire señor, usted firmó esto, ¿no es cierto? Que autorizaba la entrega de información, ¿ya? Que hoy día un poco pasa eso, ¿no es cierto? Hay que resguardarse harto respecto a depende también del contexto donde estén trabajando, pero hay que tener cierto resguardo. Yo creo que las pautas y la guía y todo eso te dan finalmente también resguardo para poder avanzar en eso, ¿ya? Bien, dudas, chiquillos, preguntas. Preguntas, dudas. Profe, ¿Qué tengo? Bárbara y después Leticia. Y yo solo quería preguntar qué pasa si uno llega a un centro de práctica, por ejemplo, y esos de instrumentos que mostró al final, como de permiso, no se tienen. ¿Uno puede hacerlo de uno? ¿O tiene que ser todo por el protocolo del centro? Tienes que seguir los protocolos del centro, pero ahí está la gracia que tú puedes proponer, pues, ¿no es cierto? Puedes proponer y decir, mire, en base como al diagnóstico que hice en esta primera semana de práctica, vi que no existen, por ejemplo, una pauta para informe escolar, entonces yo creo prudente quizás poder diseñar una, y ahí uno lo propone al centro de práctica y el centro de práctica tendrá que decirte si es como que si se va a hacer tiempo, ¿no es cierto? Porque esa es como la gracia de repente de los alumnos en práctica en los centros, como que vienen con conocimiento un poco más actualizado o con ideas un poco más actualizadas, ¿no es cierto? Y a lo mejor el centro nunca sabía percatado de la necesidad de poder hacerlo y dicen, ah, sí, me parece prudente, súper bien, hazlo, ¿no es cierto? Te lo aprobamos, así que súper bien. Entonces, va a depender, pues puede que quizás algunos más estandarizados digan, mira, en realidad me parece una buena idea, pero creo que no es prudente, porque para poder cambiar esto requiere una utilización, no sé, casi como del director de... No es prudente, va a depender del contexto, pero yo siempre sugiero, ¿no es cierto?, que si ustedes ven que a lo mejor hay alguna pauta o algo que no se esté aplicando, que ustedes consideren que sí se tiene que aplicar, propónganlo, ¿sí? Leticia. Profe, hasta lo que vimos hoy todavía no entramos como al proceso de intervención en sí, solo llegamos hasta como entrevista de evolución. Hoy día cerramos entrevista de evolución. El lunes vamos a ver el video de una sesión familiar, de una técnica que es del sistema planetario. Vamos después a juntarnos por grupo. Yo ya le pedí en el recreo, le pedí el listado a la Katy. Entonces el lunes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntarnos temprano a la hora de siempre a las 9. Les voy a dar unas pequeñas luces respecto al video. Vamos a ver el video. Y después vamos a hacer un trabajo autónomo que cada uno de los grupos va a intentar construir un diagnóstico en base a lo que ven, ¿no es cierto?, en el video, y después lo vamos a conversar en clase, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo una especie como estas supervisiones como formativa para ir construyendo entre todos, ¿no es cierto?, una conceptualización diagnóstica de la familia que ustedes van a ver, ¿ya?
y en la clase del miércoles y del lunes siguiente, a nivel teórico vamos a ver todo lo que tiene que ver con intervención y cierre, ¿ya? Y después, en la sesión siguiente, vamos a ver de nuevo formativo, pero ya a nivel de intervención. Vamos a generar lo mismo que vimos de la familia que vamos a trabajar en el formativo, vamos a generar cómo podríamos diseñar un plan de intervención. Y ahí después ya yo les tengo que entregar el caso para ser evaluado y después finalmente la prueba al final, ¿ya? Esa es como mi planificación que tengo, ¿ya? Entonces, hoy día yo tenía en estos minutos que nos quedan pero no sé cómo hacerlo, estoy ahí medio enredado porque yo quería como poder hacer un entrenamiento o mostrarles, así en términos breves, ¿no es cierto?, cómo hacer una entrevista con los datos quizás de, de la familia que vamos a ver, ¿no es cierto? Para que ustedes quizás, por un lado, vean cómo poder hacerlo y por otro lado, quizás que tengamos alguna información respecto a la familia que vamos a ver el día lunes, ¿ya? Tendríamos que ver la forma que quizás un par de ustedes de forma voluntaria, ¿no es cierto?, sean como el matrimonio, como el papá y la mamá, ¿no es cierto? Y yo los entrevisto, le hago como una primera entrevista a ustedes. Obviamente, si ustedes acceden, yo vemos la forma de comunicarme con ustedes y les doy como información general de qué hacer, qué tienen que responder, ¿no es cierto? Un poco llevarlos como al caso real, ¿no es cierto? No sé qué les parece. ¿Creen prudente hacer algo así o no? Muy una joda. Primero tendríamos que tener un voluntario, ¿no es cierto? Dos personas que actúen como papá y como mamá. Si no hay voluntario, se pudre todo. Luisa. Profe, yo quiero ser la mamá. Hay que actuar, ¿cierto? ¿No? Sí, tiene que actuar. Sí, ojalá con la cámara prendida, ¿ya? O sea, de hecho, con Ya, la cámara. yo. Ya, buena, necesito al papá. Ahí se me complica más porque tiene que ser necesariamente, ojalá, un hombre, porque no sé, va a ser un poco más real. Yo puedo ir, profe. Excelente, me encanta cuando los cursos son así. Ya, muy bueno. ¿Quién puede prender la cámara, chiquillo? Luisa, y se me prendió una F por acá abajo. Profe, Felipe. yo por ahora no, porque tengo el internet muy malo, pero solamente por hoy día, así que yo el lunes estoy Ya. contigo. Necesito otra mamá, entonces. Necesito otra mamá por ahí. Necesito una mamá. Alguien que esté grabando esta parte de la clase y diga que el profe Gerardo quiere una mamá, que es más voluntario. Es súper simple, chiquillo, si no es, no es nada del otro mundo. Es responder en base a lo que podría responder una mamá. No hay ningún voluntario que pueda ser mamá. Yo, profe. Leticia. Ya, pero si prendo la cámara no se ría porque estoy acostada. Estoy sentada en mi cama. Así que no se ría. ¿Quién es el papá, Felipe, o no? ¿Se me arrepintió el papá? ¿Dónde está el papá? Disculpe. Ya. ¿Voy a prender la cámara, Felipe? Sí, por supuesto. Pero un momento que me estoy moviendo. Y ahora sí, profe. Ya, buena. Lo ideal es que, a ver, tenemos 12, 16. Hagamos una cosa. ¿Me pueden colocar sus números de teléfono, chiquillos, en el chat? Pues yo los voy a llamar a cada uno de ustedes y les voy a decir más o menos cómo es el personaje que tienen que hacer. Ya, profe. Sí. Ya, colóquenme el número en el chat y yo los llamo en un par de minutos y les digo más o menos las orientaciones de cómo tiene que ser este papá y cómo tiene que ser esta mamá. Ujú. Y ahí hacemos después la mini entrevista. ¿Ya? Colóquenme en el chat. Los demás por mientras pueden ir a tomarse un café, un agua, lo que sea. Ya. Voy a apagar el micrófono, ¿cierto? Para que no me escuchen. Voy a llamar primero a Leticia. ¿Ya?
Ya, Felipe, te voy a llamar a ti ahora. Ok, profe. Ya, chiquillo, denme un minuto, un minutito. Voy a, voy a imprimir una pauta acá. Espérenme un segundo. Denme un minutito, un minutito.
Ya chiquillos, ¿está este matrimonio por ahí o no? Felipe, falta Felipe en pantalla. Aquí estoy, profe. Ya, de ahora adelante no soy profe, ya soy Gerardo. Entendí. Ya, vamos a intentar hacerlo. La verdad que no, ahí probablemente no resulte tan real como uno esperaría, pero vamos a intentar hacer, ¿no es cierto? Es una primera entrevista a estos papás, que son papás de Sebastián, de 13 años, así que vamos a hacer una primera entrevista. Ellos ya se supone que ya pasaron por un encuadre institucional, ¿no es cierto?, donde se les dio un poco la lógica de cómo trabaja el centro y tenemos ya la primera entrevista previamente tal como primera entrevista, ¿no es cierto? Y para ir estableciendo alguna hipótesis de trabajo, ¿ya? Que es consistente con el caso, son los papás, se supone, del caso que vamos a ver en el video el día lunes, ¿ya? Entonces yo les traté de entregar información a los chiquillos que den cuenta un poco de eso, ¿ya? Bien, comencemos entonces. Bueno, buenas tardes. Adelante, pasen, tomen asiento. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bien, bueno, mi nombre es Gerardo Chandía, soy psicólogo infantil y tengo entendido que ustedes están solicitando ayuda para Sebastián. Ya tengo aquí la pauta de ingreso que ustedes vinieron la semana pasada al parecer al centro y se les explicó más en términos generales cómo funcionamos, ¿no es cierto? Acá como CAPI, y la idea hoy día es poder tener una entrevista para conocer un poquito más de usted, de su familia, algunas cosas que yo les tengo que preguntar de la historia de Sebastián. Así que eso, pues, ¿les parece? Les voy a ir tomando algunos datos que me piden acá para ir completando una ficha, pero eso es como el objetivo de hoy día, ¿ya? Bien, cuénteme, nombre de Sebastián, nombre completo de Sebastián. Pueden inventarlo más, chiquillo. Ya. Sebastián Cáceres Fuentes. Ok, el RUT de Sebastián. 21. Dale, Pipe. 21.832.427-0. Ok. Sebastián, tengo entendido, por lo que me entregaban acá de información, tiene 13 años, ¿no es cierto? Ok. ¿Domicilio de Sebastián? ¿Dónde viven ustedes? Calle Siempre Viva, 2346. 23 con 16. ¿Eso es en Talca? Sí. Sí, Ok. Bien, 13 años. ¿Sebastián en qué curso está? Octavo, básico. Estaba básico ya. ¿El colegio? ¿Qué colegio va? Va el Salesiano de la Once Oriente. Ok. Cuéntame, necesito pedirles 2 números de teléfono de contacto, pero están acá en la pauta, así que no hay problema con eso. Acá está, tengo el del papá y el de la mamá, ya los tengo aquí anotados en la pauta que me entregaron. Cuéntame un poquito, partamos con ustedes, porque ustedes que se puedan presentar, que puedan decir su nombre, su edad y a qué se dedica cada uno, por favor. yo soy Amador Fuentes y me encuentro desempleado desde hace algún tiempo atrás. Tengo 48 años. Yo soy Leonor Cáceres, tengo 42 años y me desempeño como secretaria en una empresa. Ok, perfecto. Y don Amador, ¿usted está desempleado hace cuánto tiempo, más o menos? Aproximadamente un año. Ya, y sin trabajo. Y está buscando constantemente trabajo y no ha podido encontrar en este año. Nada. Ok. Bien, entonces en la casa vive usted, don Amador, ¿no es cierto? La señora Leonor, Sebastián, y de acuerdo a la ficha que me entregaron, también está la hermana de Sebastián, ¿no es cierto? Camila, Camila. La Camila. ¿Qué edad tiene la Camila? 18 años. Ok.
Y por lo que tengo acá en la ficha, dice que la Camila está haciendo un preuniversitario actualmente, ¿no es cierto? Sí, Preuniversitario. Sí, Ok, el año pasado. ya. me fue mal en la ¿Cuándo PSU el año pasado. te fue mal el año pasado? Sí, Ok. no logró el puntaje que quería para la carrera. Ok. Voy a hacerle algunas preguntas respecto a la historia de Sebastián, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cómo fue la decisión en relación al embarazo de Sebastián? ¿Cómo, si fue algo más bien planificado? ¿No se recuerdan algo de eso? No fue planificado, pero ambos lo queríamos. Mm, Ya. fue planificado. ¿Tuvieron alguna complicación durante el proceso de embarazo de Sebastián? Ninguna complicación. Perfecto. ¿Fue por parto normal o cesárea? Cesárea, sin complicaciones en el parto. Ok. Respecto a este tema del lobito del desarrollo que llamamos nosotros, que es finalmente cuando el niño pues, empieza a hablar, ¿no es cierto? Cuando el niño empieza a caminar, cuando el niño controla el esfínter, ya se deja hacer pipí o caquita, está dentro de los parámetros normales, se demoró, ¿no es cierto? ¿Cómo recuerdan que fue? Todo dentro de lo normal, excepto el control de esfínter que fue adelantado. Yo le dije que lo hice, que controlara esfínter antes. Empecé antes con el proceso de quita de paño. Ya, o sea, fue a través de una estrategia que usted implementó que logró que Sí, finalmente Sebastián tuviera un control de esfínter anticipado. anticipado, sí. Ya. ¿Algún accidente en el caso Sebastián en su desarrollo? Ninguno. Ok, ¿alguna hospitalización? No, Perfecto, o sea, tenemos Sebastián, chico relativamente sano en términos, al parecer, físicos, ¿no es cierto? No ha tenido mayores complicaciones. En esa lógica, ¿algún tratamiento anterior, por ejemplo, en la parte psicológica que él tenga? No, no, Ninguno. ninguno. Ya, entonces, primera vez que ustedes están iniciando un proceso de atención. Sí, ¿Él sabe que usted está pidiendo ayuda para él? sí. Ya. ¿Recuerdan qué le dijeron? yo no estaba en ese momento. Yo fui la encargada de realizar esa labor. Le di- por preocupación mía, eh, por lo que estaba sucediendo con él, por estos problemas de dormir, por problemas de estar estresado en el colegio. La profesora me comunicó un poco esto, lo vi en conductas de él y me preocupé. Le pregunté si estaba de acuerdo y lo traje. Pedí una hora. ¿Qué le dijo a él cuando usted le preguntó si estaba de acuerdo con venir? Que le daba un poco de vergüenza, pero que lo haría porque yo creía que era lo adecuado. Ya, perfecto. Y respecto quizás a explicarle de lo que hacen los psicólogos, ¿le logró explicar algo? Que es una persona que le va a ayudar a comprender lo que está pasando y encontrar una solución. Ok, bien. Bien, entonces no cuenta él con tratamientos actuales, ¿no es cierto? No tiene ningún tratamiento salvo el que vamos a iniciar ahora. Ya, No, ninguno. bien. ¿Alguna enfermedad importante del papá? Eh, no, Ok, en el caso de la mamá, Tampoco nada. ok. ¿La hermana? ¿Camila? Ninguna enfermedad por parte de Camila. Ok. Es una familia bastante sana en términos de salud, ¿no es cierto? Qué bueno, no Sí. tengan ahí ninguna patología. Eh, bueno, cuéntenme, Moisés y Leonor, ¿a qué edad Sebastián empezó en el ámbito escolar? ¿Recuerdan en qué edad lo ingresaron al ámbito escolar? Si fue como bien chiquitito o fue más bien en pre-kinder, kinder, no sé, ¿qué recuerdan de eso? Ingresó al jardín en... porque yo tuve que volver a trabajar, pero sí me dio como 1 o 2 años para estar con él los primeros 2 años. Después ingresó al jardín infantil, medio menor, medio mayor, y hizo todo su trayectoria escolar hasta ahora. Hasta ahora.
Ok. ¿Y ha tenido, después en enseñanza básica, ha mantenido el mismo colegio? Él hoy día está en octavo básico. ¿Ha tenido algún cambio de colegio? Ninguno. Ok. ¿Ha tenido repitencia en el ámbito escolar? Nunca. Ok. En términos generales, más o menos, ¿cómo le va en el colegio? ¿Qué promedio tiene? ¿O cómo le ha ido históricamente en el colegio en el ámbito de rendimiento? Un niño bastante aplicado, promedio sobre 6. Pues bien, ya. Promedio sobre 6. ¿Y a nivel conductual? ¿Cómo anda ahí? Se comporta muy bien. Típicas travesuras de cualquier niño de su edad, comunes, pero nada que no se pueda controlar. Ok. Bien, yo, bueno, acá tengo algunos antecedentes generales de la ficha que dice que ustedes piden atención por algo comentó, ¿no es cierto?, la mamá en relación a algunas cosas a nivel escolar. Pero me podrían comentar un poquito más entonces por qué solicitan ayuda y qué los lleva finalmente a pedir atención psicológica para Sebastián. Yo en mi caso particular estoy muy preocupada por él porque está demasiado estresado por el colegio y me preocupa que se vaya a repetir la historia de su hermana, que fue que ella no le fue bien en la PSU y que sabía que tenía que irle bien para poder obtener una carrera universitaria y no quiero que se vuelva a repetir esto con mi hijo menor. Bien, ok. En el caso del papá, No, yo estoy un poco más tranquilo con respecto a esto. No, bien, no veo cuál es un problema tan grande, la verdad. Pero aún así estoy aquí acompañando a mi señora porque estoy preocupado también en razón de lo que me dice ella sobre él. mm. Y estas dificultades que dice la señora Leonor respecto a algunas cosas en el ámbito escolar, ¿usted la ha visto en Sebastián? ¿Se ha dado cuenta de algunas cosas que le preocupen de estas situaciones? Algo comentó la mamá también de dificultades del sueño, parece. Cuénteme un poquito más de eso. Eh, mm, Él no sabe mucho, la que está más pendiente de esos temas soy yo. Ya. Em, Literalmente está teniendo muchos problemas de conciliación de sueño, se está demorando hasta 3 horas para poder conciliar el sueño, pide que me vaya a acostar, hacerlo dormir, le trato de explicar que igual ya no está en una edad que sea correspondiente a esto, pero esto me ha tenido muy preocupada, duerme súper poco, teniendo en constancia que ya se está quedando, demorando 3 horas en quedarse dormido, despierta muy temprano, y esto me tiene muy preocupada. Ok. Esto que duerma poco, usted dice que en promedio, por ejemplo, ¿cuántas horas está durmiendo a diario Sebastián? De 4 a 6 horas. Ya, poco. Sí. 4 o 6 horas diarias. Y usted me dice entonces que le cuesta quedarse dormido, se demora harto Sí, en quedarse dormido. demasiado. ¿Y usted han establecido alguna estrategia como para poder ayudarlo en relación a eso? bueno, Mm, nosotros tenemos, gracias a mi esposa, horarios bastante estructurados con respecto al tema del sueño, a la utilización de consola, al tema del estudio, todas esas cosas están realmente bastante ordenadas en ese sentido. Intentamos ser bastante disciplinados con eso. Ok. O sea, hay horarios que ustedes tienen predefinidos para que él se duerma, para que él... Comidas, muy estructurado. De hecho, los dos somos bastante estructurados con mi esposo y tratamos de que la vida de nuestros hijos también siga una estructura regulada para que así puedan tener una rutina y que vayan bien disciplinados. Ok, ya. Probablemente en las sesiones siguientes indaguemos un poquito más en la rutina, ¿no es cierto? De que, en términos de tanto las rutinas diarias de Sebastián y a nivel familiar también, ¿no es cierto? Y los fines de semana. Eh, mm, si tuviera a Sebastián acá y yo le preguntara respecto a este tema de esta solicitud de ayuda que piden los papás en relación a estas dificultades que ustedes me dicen que tiene del sueño y algunas cosas a nivel escolar, ¿qué creen ustedes que diría Sebastián? Diría que es como una preocupación eh, por su rendimiento,
puede que diría que también yo soy muy controladora con él, que a lo mejor deriva un poco de mí, pero yo no lo creo así, porque yo lo estoy haciendo todo bien para que él se desarrolle como un joven completo e íntegro. Ok. Bien, bueno, la idea de iniciar el proceso, ¿no es cierto? Vamos a partir con una fase de diagnóstico, ¿ya? Por eso yo los quise citar hoy día, para poder conocer un poquito, ¿no es cierto?, de por qué solicitan ayuda. Esta fase de diagnóstico dura de 3, 4 sesiones, ¿no es cierto?, donde probablemente vamos a entrevistarme, yo me voy a entrevistar con ustedes, voy a hacer algunas entrevistas también con Sebastián. Quizá apliquemos algunas pruebas psicológicas. Es importante también la visión que pueda tener el colegio respecto a eso, así que probablemente también ahí vamos a tener una coordinación con ellos. Yo trabajo en un modelo sistémico que me permite, o sea, que intento comprender, ¿no es cierto?, lo que le pueda pasar a Sebastián desde la lógica familiar. Por tanto, quizá en eso voy a pedir que quizá en alguna sesión asistan todos, incluido Camila. Ya Camila a sesión. Ahí obviamente todo esto se los voy a ir avisando con tiempo para que Por ustedes favor, puedan para poder programar. ver su estructura, porque Claro, igual tiene horarios bien predefinidos por su preuniversitario, más el tiempo que tiene que estudiar en la casa, y para que pueda prepararse bien para este PSU, para que ahora sí pueda lograr su objetivo. claro. Sí, sí, se los voy a ir diciendo con anticipación para que ustedes puedan programarse. Ya la próxima sesión la idea es que asista Sebastián, ya que lo puedan traer. Al final de la sesión vamos a definir un horario con la secretaria, ¿no es cierto? Un horario que le acomode y pensando también en la situación escolar de Sebastián. Y bueno, lo importante es que ustedes entiendan que este proceso, nosotros trabajamos en la lógica obviamente de mantener la confidencialidad de los procesos de atención. De hecho, tengo acá un documento que ustedes yo les voy a pedir que me lo firmen, ¿no es cierto? Que está acá. De hecho, se los puedo pasar, ¿no es cierto?, inmediato para que lo puedan ir revisando, pero en términos generales, ¿no es cierto?, da cuenta del proceso, a qué va a venir él, ¿no es cierto?, que ustedes son parte del proceso, que hay ciertas cosas que quizá él va a querer, que en algún momento quizás se va a sentir bien al venir acá, otras no tanto, que siempre le vamos a ir preguntando a Sebastián en relación a algunas cosas que quizá él quiera que ellos se las comente a usted o no, esa decisión la va a tomar Sebastián. Y lo más importante, ¿no es cierto?, que en el caso que nosotros pesquisemos si hay alguna situación de riesgo, tanto quizá en Sebastián como a nivel familiar, nosotros ahí se como corta la confidencialidad y se lo voy a comentar a ustedes, se lo voy a informar también a Sebastián, obviamente, y vamos a ver cómo poder abordarlo. Ahora bien, también si se pesquisa que hay alguna situación constitutiva de delito, que esto yo sé que algo se los comentaron en la entrevista de ingreso, pero importante poder recalcarlo. eh, las normas de funcionamiento del centro dicen que yo les pido a ustedes que realicen la denuncia. Si ustedes no quieren hacerlo, yo estoy de alguna forma obligado a hacerlo, ¿ya? Pero todo eso obviamente se informa previamente a la familia y lo vamos a ir dialogando, ¿ya? No sé, ¿alguna duda, pregunta que ustedes tengan del proceso que estamos iniciando hoy día? Recuerden que vamos a demorar un par de sesiones en poder entender la situación de Sebastián. Entiendo, ¿no es cierto?, que nos vamos a centrar un poco en poder comprender la explicación de por qué él, ¿no es cierto?, está teniendo algunas dificultades para dormir, y un poco esto como conducta ansiosa que ustedes señalan asociada al ámbito escolar. La idea es poder entre todos, ¿no es cierto?, intentar comprender eso para poder ayudarlo finalmente. Y eso nos va a demorar un par de sesiones y posterior a eso yo los voy a citar nuevamente ya, pero para una entrevista formal de devolución, donde yo les voy a contar los resultados de la evaluación. También se lo voy a contar obviamente a Sebastián. Pero eso probablemente en 3, 4 sesiones más. Y ahí yo les voy a estar avisando. ¿Ya? Ya. ¿Dudas que puedan tener el papá, la mamá? Por favor, que nos vaya diciendo igual como el progreso de nuestro hijo y cualquier causa o cualquier definición de lo que él pueda estar pasando, que la haga presente, porque igual estoy demasiado preocupada y mi esposo igual por lo que le puede estar sucediendo y cómo puede afectar su desempeño. Sí, sí, no, eso lo vamos a ir conversando en todas las sesiones. Yo voy a ir destinando un tiempo para poder
informarle a ustedes como papás, ¿no es cierto?, en qué vamos con Sebastián, y así que tengan tranquilidad en eso, ¿ya? Agradezco que hayan venido hoy día, ¿no es cierto?, que hayan venido ambos papás para poder conocerlos, y vamos a iniciar un proceso, así que lo vamos a citar la próxima semana, en algún horario donde él pueda venir, y ahí les voy contando, ¿ya? Ya, Ok. Gracias, don Gerardo. Espero que gracias. salga bien. Sí. Muchas ¿Me gracias. acompañan? ¿Me acompañan? Vamos de la secretaria ya en la entrada para definir la próxima hora. Les van a entregar un carnet de atención donde va a estar definido ahí el horario, ¿no es cierto?, que tienen que venir. Y eso, así que acompañen. Ya. Ya. Bien. Bien, chiquillos, se acercaron bien a la realidad del caso. Pero antes de decir nada, nosotros en estos 5 o 10 minutos que nos quedan, posible hipótesis que uno podría plantear en este caso de inmediato, de acuerdo a lo que vieron, si bien obviamente una entrevista sumamente corta, que probablemente una entrevista real de 1 hora uno obtiene mucho más información, puede indagar mucho más, ¿no es cierto?, de lo que dice este papá y esta mamá, pero posible hipótesis, aquí hay que ponerle ojo, no de Leticia ni de Felipe, por favor, de los demás que puedan señalar algo. Profe, Profe, quizá un... Felipe, Dale. que yo noté por parte de la madre, Leonor creo que se llamaba, como no sé, ella lo dijo en un momento que era como muy controladora y como muy tal vez esquemática, y eso está súper bien, pero tal vez habría que evaluar cómo afecta eso a Camila y a Sebastián, porque tal vez por ahí no sea tan adecuado para ellos, tal vez ellos, no sé, tengan una personalidad que requiere más flexibilidad, o incluso que el mismo hecho de que su madre sea así, tal vez no sé, ponga presiones sobre ellos que no corresponden, no sé, como que tal vez se podría evaluar eso, porque tal vez no sea lo más adecuado. Más si ella dice, soy muy controladora, tal vez se ha dado cuenta no sé, sospecho un poco que tal vez puede no ser lo más adecuado. Eso noté yo. Súper bien, Felipe, ¿no es cierto? Ahí aparece la primera hipótesis, ¿no es cierto? Una mamá centrada como en el ejercicio parental de la mamá, ¿no es cierto? Yo concuerdo con Felipe, una buena mirada, ¿no es cierto?, en estos pequeños minutos del parecer, ¿no es cierto?, de decir algo pasa acá, ¿no es cierto? Algo pasa, parece, con el estilo de la mamá en términos de su control, de la importancia que le da, ¿no es cierto?, al ámbito académico, o cómo ella, esta rutina que establece, al parecer, algo pasa ahí, ¿no es cierto? Así que sí, súper bien con Felipe, con su hipótesis levantada, muy bien. Claudio. Claudio parece que iba a levantar la mano, pero parece que después la bajó. O alguien más, no sé. Era una compañera. ¿Sí? Sí, era una CC, parece. Sí, estamos identificando los Ah, ese es cuadritos. Claudio. Sí, Claudio. No sé. ¿No será Claudio? Creo De que hecho, era la voz de la Nico. De la Nico Valdeja Tica. Ya Creo que ella hablé, era. pero no levanté la mano. Es que en realidad quería decir casi lo mismo del Felipe, que también noté eso, y quizás como era tan estructurada con los horarios, ella mencionó también que su hija también tenía que estudiar en la casa, entonces también supongo que él hace estudiar también a Sebastián en la casa, además del colegio, entonces quizás como ella plantea que está estresado, puede ser un factor de ambas cosas igual, también por la rigidez de la madre. ok. A nivel como de... Súper bien, a nivel... Camila Arenas. Profe, yo, aparte de la madre como muy controladora, noté un papá muy despreocupado y muy desligado. Eso, como que él decía como lo que la esposa prácticamente quería escuchar, pero él estaba como muy desligado. Súper bien. Otra estrellita para Camila, ¿no es cierto? Algo pasa ahí también, ¿no es cierto? Uno podría levantar una hipótesis respecto a la dinámica de ellos como pareja, como padre, ¿no es cierto? La competencia que tiene cada uno, y parece que efectivamente uno podría levantar la hipótesis que señala Camila de un papá
que si bien se muestra preocupado y también se define como bien estructurado, parece que se ve como mucho más desligado, ¿no es cierto? A pesar de estar un año ya... Bueno, Felipe, hay ciertas cosas que los chicos se complicaban porque yo no se las di como información, pues entonces probablemente se demoraban en responder porque yo no se las di, pero que lleva un tiempo prudente, un tiempo ya no muy... un tiempo cesante, a eso voy, que uno podría decir, bueno, eso puede llevar a que él esté más incluso involucrado, pero parece que se sigue manteniendo un poco al margen, ¿no es cierto? Entonces sí, yo concuerdo ahí con Camila esa hipótesis también de ver y que hay que seguir indagando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí en la dinámica de ellos como papá, en términos de los roles, ¿no es cierto? El poder que tiene cada uno, la toma de decisiones en relación a su hijo, pero nos quedamos con esa sensación en este primer ratito, ¿no es cierto?, en esta primera sesión de que es un papá un poco más, bien más desligado, ¿no es cierto?, en su rol que la mamá, ¿ya? Cuestión que, con tema de género, ¿no es cierto?, suele pasar en las familias en todo caso, ¿ya? Los papás ahí tenemos, tenemos harto que avanzar. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más que les preocupe? ¿Qué otra Por ejemplo, a mí me medida? pasó que cuando la mamá comentaba que la hija no había podido quedar en la carrera que quería, como que quería preguntarle si era así como decisión, o sea, si la hija no había quedado, o sea, ay, ¿cómo le explico? Si era algo que la mamá deseaba para ella o que la mamá le impuso o algo que ella de verdad quería. Creo que ahí como que quería preguntar. Súper bien, porque principalmente esa hipótesis también de decir, porque ahí uno puede levantar una tercera hipótesis, decir, parece que la situación de la Camila, ¿no es cierto?, que esta chica de 18 años, que al parecer dio la prueba y no le fue bien y que hay todo un tema ahí, parece que el patrón se repite, ¿no es cierto? Y por tanto hay que meternos también a indagar un poco qué pasó ahí, como yo me acuerdo con Gabriela, parece, que me dice Gaby, el N Sí, Gaby, profe. de qué pasó en ese contexto, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa decisión de finalmente que le fuera bien o mal, ¿no es cierto? De decidir hacer un pre o no. Es importante poder indagar un poco para esta lógica, ¿no es cierto?, de establecer como patrones, ¿no es cierto? Que puede ser muy consistente también en lo que hoy día también le está pasando a Sebastián. Así que sí, absolutamente de acuerdo con seguir indagando en esa área. Y lo último, chiquillos, para terminar y respetar los tiempos, una mirada importante que siempre hay que tener, que siempre hay que ir mirando, que es importante siempre ir no perdiendo de vista nunca, que acá aparecen ya harto. Que yo le digo, que le he dicho, ojalá miren, ojalá no solamente una parte, miren también la otra parte. Los recursos, profe. Ya, mirar también los recursos, ¿no es cierto? Que La acá, dinámica de la derecha. si pensamos en los recursos, hay recursos, así como en este ratito aparecen recursos a nivel individual, familiar, qué sé yo, Francisco. Sí, vemos unos padres, bueno, si bien es más la madre que quizá el padre, pero vemos unos padres que están preocupados porque llevan a sus hijos o a consultar de partida. Y por otro lado también están preocupados por el tema de qué está pasando con la escolaridad de sus hijos en ese aspecto. Y también estuvieron atentos a ciertas señales, que a Sebastián le estaba costando quedarse dormido, estaba durmiendo muy poco, y al mismo tiempo que estaba presentando problemas o está como muy estresado en lo que sería el colegio. Súper bien, sí, ahí hay recursos. Y hay recursos a nivel también de Sebastián, también algo dijeron los papás. Al parecer tiene un buen rendimiento en el colegio, aunque eso no necesariamente puede ser un recurso, pero parece que sí le va bien. Al nivel conductual parece que no tiene mayores complicaciones, hay que indagar mucho más en eso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otras cosas? Como cosas... Quizás lo importante también es de que él está poniendo de su parte. No va al rechazo de no, yo no quiero ir a esa persona, no quiero saber qué me está pasando ni nada de eso, sino que él también pone de sí para poder averiguarlo. Súper bien, sí, también, ¿no es cierto? Sí, y así la disposición de él, ¿no es cierto?, al proceso, que
no tenga otras patologías asociadas, ¿no es cierto? Que al parecer tampoco a nivel familiar aparezcan tantas, que también es un factor predictor ese. Así que sí, en un ratito de entrevista se dan cuenta que van apareciendo muchos recursos, ¿ya? Que obviamente en una entrevista mucho más larga, con mucho más énfasis, uno puede indagar mucho más, ¿no es cierto?, respecto a eso, pero mi objetivo del ejercicio fue más bien entender cómo uno construye una primera entrevista, si bien, insisto, es mucho más largo, porque es una hora de entrevista que uno tiene, entonces tiene la oportunidad de inmediato estas hipótesis que van surgiendo, ¿no es cierto?, que parecen, algunas siempre te van a parecer como súper claritas, ¿no es cierto?, esta hipótesis de que una mamá media estructurada, ¿no es cierto?, y que eso puede estar influyendo efectivamente en la conducta ansiosa de su hijo, una hipótesis que quizás con el primer argumento que dio la mamá te aparece de inmediato, ¿no es cierto?, y ahí uno empieza a indagar un poquito más en relación a eso, etcétera, pero es eso una primera entrevista, ¿no es cierto? Es más bien ponernos de acuerdo en qué vamos a trabajar, las condiciones de trabajo, el consentimiento, explicarle más o menos cómo va a ser el proceso y eso, ya no es más que eso. Bien, por la hora, para respetar la hora, entonces el día lunes, chiquillos, les voy a mandar el link, pero recuerden que están separados el link del lunes y el viernes, o sea, perdón, y el miércoles. Y el día lunes lo que vamos a hacer entonces temprano, vamos a revisar el video, que recuerden que dura 1 hora 11 minutos, no es corto el video, que es de esta familia, de esta Leonor, con este Sebastián, con esta Camila y con este Moisés, ¿ya? Y, Amador, profe. perdón, Amador, ¿por qué dije Moisés? Y Amador, cuando estaba hablando también nos dijo Moisés. ¿sí? Ya, no sé quién es Moisés, ¿ya? ¿Qué diría Freud? Entonces, esta familia, vamos a ver el día lunes de la mañana, después vamos a destinar tiempo de trabajo autónomo en los grupos para que puedan también ya avanzar quizás, porque se van a dar cuenta que la sesión familiar es muy informativa, increíblemente informativa todo lo que aparece ahí. Entonces ya indagar ya en una hipótesis diagnóstica y lo vamos a revisar entre todos. Ya eso vamos a hacer el día lunes. Ya el día miércoles, como les digo, y el siguiente lunes ya empezar en clase teórica respecto al tema del plan de intervención. ¿Ya? Bien, estamos entonces. Pues. Gracias a Leticia y a Felipe por su disposición a ser papá y mamá. ¿Ya? Lo agradezco harto. Nos vemos el día, bueno, viernes. ¿Ya? Nos vemos el viernes. Que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.